puro Sonora ahora ya. Pero ahorita vamos. ¿Qué tal, presidente? Pues ni modo, el Sonora Power prevalece, señor presidente. Gracias. ¿Qué tal? Demián Duarte del Sonora Power de Radio Sonora y Telemax. Señor presidente, gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Sonora Power? Les saluda su amigo Demián Duarte desde aquí, desde las inmediaciones del Zócalo capitalino. Nuestra emisión de El Sonora Power con este fabuloso escenario y bueno, pues decirles que estamos aquí con toda la energía, con todas las ganas y con toda la determinación que nos es posible para transmitirles a ustedes la información de esta jornada. Nos vemos, vamos a las noticias y a la información. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Sonora Power? Esta es la emisión que tenemos desde la Ciudad de México para todos ustedes. Este lunes, que ya es 30 de mayo, se va volando el tiempo, el quinto mes del año hoy termina. Entramos mañana al mes de junio, sexto mes del año, llevamos prisa por completar el ciclo del primer semestre y bueno, la verdad es que no podemos tener mejor escenario ni mejores perspectivas. Bueno, hoy precisamente escogimos la jornada para hablar sobre ese tema en particular, las perspectivas de la economía. Y es que yo estuve pues toda la semana pasada, como saben, en la Ciudad de México desplegado. ¿Cuál era el ánimo? Bueno, pues plantear nuestros temas, pero muy en específico yo le tenía una pregunta al presidente. De hecho, si le ponen atención, ahí la van a escuchar. Señor presidente, bueno, en el tema de la estabilidad económica, de lo que habló ahorita abundantemente, es muy interesante cómo nuestra moneda se ha fortalecido. Por ahí en redes yo leía un comentario que hacía alguien que usted sería de cerrar, por ejemplo, en las condiciones en las que está hoy el tipo de cambio, pues usted sería el primer presidente en 75 años que logra una ganancia de nuestra moneda respecto al dólar. Creo que el último en este caso fue Miguel Ávila Camacho. Este asunto del fortalecimiento de la economía, pues en particular, pues nos muestra mucho del carácter que ha tenido su administración al respecto de impulsar medidas contracíclicas y tener su propio modelo, porque había quien decía que usted nos iba a llevar al comunismo o al socialismo en su caso. Había quien decía que el modelo neoliberal y la mano invisible del mercado pues era lo mejor que pudiéramos tener. Es interesante porque también nos hemos fortalecido frente al euro, en particular observaba yo que está en 21.20 la paridad respecto al euro. Entonces, en particular, señor presidente, preguntarle en este sentido si usted ya se fijó un objetivo al respecto de lo que pudiéramos tener
tener en materia económica como país de aquí al cierre, ya que usted está hablando de que le quedan 2 años con 4 meses? Es decir, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo ve el asunto del tipo de cambio? ¿Cómo ve el asunto del fortalecimiento de nuestra economía? Si los mexicanos, bueno, podemos tener la esperanza, como lo planteamos hace creo que poco más de un año, allá en las inmediaciones de la pandemia aquí, que usted hablaba de que existía la perspectiva de un nuevo milagro mexicano. Preguntarle esta situación en particular. Muchas gracias. Bueno, esa fue la pregunta que le hice. La respuesta que me dio el presidente creo que fue muy puntual e interesante en este sentido. Porque en lo económico, el mejor periodo de la economía de la época posrevolucionaria fue el tiempo en que gobernó Adolfo López Mateos y también Díaz Ordaz. Esos 12 años en que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Ahí se lograron 3 cosas importantes. No hubo devaluación, no hubo inflación y hubo crecimiento. Y la tasa de crecimiento anual fue de arriba del 5%. Eso sí fue un fenómeno. Esa era mi aspiración. Sigue siendo, pero se nos presentó lo de la pandemia, ¿no? Y nos tumbó la economía y se complicaron las cosas. Entonces, de esas 3 variables, pues yo sí pienso que en el peso vamos a continuar y que sí, el peso mexicano está más fortalecido que el euro. Eso lo puedo decir. Y no ha habido depreciación. En el caso de crecimiento, pues apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia. Y yo espero que sí se siga creciendo. No descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor. Y en lo de la inflación también tengo motivos para el optimismo. Creo que vamos a poder controlar la inflación y se va a cumplir con los pronósticos o con las proyecciones del Banco de México. En lo que sí le ganamos a otros gobiernos es en justicia social. Ahí sí, y lo puedo probar. Nunca se había distribuido el ingreso, la riqueza, como ahora, con justicia. Ahora le está llegando presupuesto a quienes no les llegaba nada. En eso sí, estamos mejor que en la época del milagro mexicano y del desarrollo estabilizador. Porque en ese entonces sí crecimiento, pero crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar, no significa desarrollo. Con lo que nos falta, vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases. Por ejemplo, me quiero ir con la satisfacción de que todos los adultos mayores de México van a tener una pensión que cuando menos les va a permitir tener sus alimentos, todos. Así, eso lo tengo muy claro. Por eso también hay que combatir la inflación, porque no se trata solo de aumentar salario mínimo. Por ejemplo, en eso llevaba más de 40 años que no había incrementos al salario como ahora. Ahí también estamos en primer lugar. Pero con inflación
aunque aumente el salario, aunque aumente el monto de las pensiones, se reduce el poder adquisitivo, capacidad de compra, o sea, no hay bienestar. Entonces, en eso estamos. Yo espero que nos siga yendo bien. No hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico. Nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera, ya hay inversión y la gente está teniendo confianza. Siempre digo lo que siento, lo que me sale de mi corazón, de mi alma, y allá en Desemboque, allá con los seris, dije que desde que estoy en el gobierno, no solo le ha ido bien a los pobres, a la gente más humilde, sino que ningún rico ha perdido dinero de los de arriba. Puede ser que los medianos, pero cuando me reúno con los que tienen más, les pregunto cómo les va. Por ejemplo, allá en tu estado, a los mineros, tienen la suerte de que el precio de los minerales está arriba y les ha ido muy bien. Entonces, es a todos, pero procurando hacer conciencia de que no es nada más acumular dinero arriba y dejar desprotegido a los de abajo, sino que el gobierno lo primero que tiene que hacer es apoyar a los de abajo. Bien, eso es lo que me respondió el presidente de la República. La verdad es que es un tema sumamente interesante, sobre todo porque antes de la pandemia el presidente tenía una perspectiva. Antes de la pandemia, de la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis global que esto ha desatado. Ahora el presidente me dice, no necesariamente estamos pensando en un nuevo milagro mexicano, pero sí en la posibilidad de heredarle al país nuevas condiciones de desarrollo económico, sobre todo a partir de la lógica de la justicia, para los que menos tienen, y la dinámica del estado de bienestar. Para platicar sobre el tema, invitamos a mi amigo Eduardo Esquivel Ancona, que ya saben ustedes que es columnista, periodista, pero además economista, expertos en asuntos de finanzas, econometría y alguna que otra cosita, desarrollo, bueno, uno de los periodistas más respetados, acreditado en la mañanera del presidente López Obrador. Él y yo, normalmente en ese orden, él y yo, le llevamos la temática económica al presidente y bueno, pues es un gusto tener la ocasión de compartir con el buen Eduardo. Eduardo, a ver, cuéntame, ¿cómo sentiste lo que dijo el presidente? Primero, al respecto de lo que él espera que sea su legado en materia de economía. Bueno, él habló de varios datos, de la fortaleza del peso frente al dólar, que eso pues nos da una perspectiva muy buena. Tú lo dijiste muy bien, desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho, hace 75 años no se revaluaba el peso frente al dólar. Esta es la primera vez. Ayer estuvo a 19.80 el peso frente al dólar, cuando lo recibió a más de 20. 20,43, sí, ¿no? Fue como lo recibió el 1 de diciembre del 2018. Entonces hay aquí lejos de depreciarse el peso frente al dólar,
que esto no había sucedido, que todos los gobiernos, el de Calderón, me acuerdo, fue casi un 30%, la depreciación del peso frente al dólar, con el presidente Peña Nieto, pues fue un poquito más. Y tiene otros números que también le están favoreciendo mucho. Hay un dato que no lo dijo ayer, que a mí se me hace muy importante. Tenemos casi 200,000 millones de dólares de reservas, las reservas, claro, del Banco de México. Eso pero se le pasó al presidente, pero es un dato fuerte, es un dato. La deuda no ha aumentado, él no está pidiendo créditos extra. Sí se están firmando créditos, sí se está refinanciando los bonos de deuda, se recompraron y Pemex ahí va, o sea, ya va teniendo ganancias. Hay un dato muy importante, que desde el 2018 la producción de petróleo ha subido en 2.3, llegamos a 1.700, a un poquito más de 1.700 millones de barriles diarios. 1.700.000 barriles diarios, sí, es correcto. Sí. Ok, buenos datos, la verdad. Mira, Eduardo, te sugiero lo siguiente, vamos a un corte y regresamos porque sí, hay mucho de esta temática que analizar. Yo le ponía un dato que nunca se maneja, ¿no? El precio del euro. Sí. Que tú debes de acordarte que el euro estaba en 24, 50, sí, 25 sí, pesos incluso. Llegó a estar en 27 sí, en lo más fuerte de la pandemia. En los 2020. Exacto, y ahorita está en 21.20 el euro, ¿no? Es buen momento incluso para viajar a Europa, sí, a quien quiera ir. Sí. Pero bueno, todo esto lo platicamos después de la pausa. Bueno, ¿qué tal mis amigos del Sonora Power a través de Radio Sonora? Ya estamos de regreso con más de esta emisión de lunes, debo decirlo, y estamos platicando con mi amigo Eduardo Esquivel Ancona, quien, bueno, ya les he presumido que además de ser mi amigo, es experto en asuntos de periodismo económico, egresado. ¿De dónde eres egresado, Eduardo, tú? De la UNAM. De la UNAM, bueno, sí, la máxima casa de estudios del país, no es por presumir, dice Eduardo, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros estamos aquí conversando con él sobre estas, declaraciones que hace después el presidente de la República sobre el tópico económico. Dijo, al cerrar su exposición, dijo, vamos muy bien, el presidente. Sí. ¿Tú crees que vamos muy bien? Vamos bien a secas, pero hay que ver lo que está pasando.
no en México, sino en el mundo. Vamos apenas saliendo muy despacito de la pandemia, de una pandemia que nos hizo aislarnos, que hizo cerrar empresas, que en todo el mundo la producción se cayó y estamos en este año entra una conflagración bélica en el este de Europa entre Ucrania y Rusia. Hay que comentar que pues la producción de maíz, de trigo, de cebada, esa zona, esos dos países concentran mucho. Un dato que a mí me pareció determinante, el 80% del aceite de girasol es producido en esa parte del mundo. Sí, cómo no. Mira, me llamó mucho la atención, lo que dijo el presidente al respecto de cómo está la captación de inversión extranjera directa. Creo que es un asunto de mucha trascendencia, de mucho impacto. Vamos a escuchar, porque en el primer trimestre de este año se rompió un récord en materia de inversión extranjera directa. Sí, pero hoy me levanté contento porque está bien la recaudación. A ver si la pones ahí. Estamos arriba en la recaudación. Y a eso iba también. Inversión extranjera, que a ver si la ponemos. Miren esto. Esta es inversión extranjera. Es histórica. Aún quitándole una fusión de Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico. De todas maneras, de aquí para acá, es como un 6% histórico en el primer trimestre. O sea que este año va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México. 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado. Esto en términos reales. Si le agregamos los 7.8 de inflación, estamos hablando en términos nominales de 25% de incremento. Y aquí se ve de 841,000 millones a 1,065,000. El IVA está bajo en términos reales, en términos cuantitativos no, pero en el total, estos son los ingresos tributarios, 3.8 en términos reales, y el total de ingresos del gobierno en términos reales 2.8. Esto es 10% con relación al 21 en términos nominales. Eso me tiene también bastante contento. Vamos bien. También, fíjense, a ver si tienen la nota de la inflación. Poco, pero se redujo y seguimos estando abajo de otros países. Y ahora vemos también la moneda. Es que habíamos quedado en los jueves no presentar, pero podemos, a lo mejor sí la tienen. Ahora les explico. No, yo espero. Es que les explico, por ejemplo, en el caso del peso, no ha habido devaluación, al contrario. Desde que estamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido, se ha apreciado. Es de las monedas más fuertes del mundo. Y por eso lo de inversión extranjera. México es de los países, de los pocos países, selectos países, considerados como de los más atractivos para la inversión foránea, el país. Y esto ayuda muchísimo. Ya lo va a mandar. Ayudaron muchas cosas. Por ejemplo, el no haber optado por deuda. Eso nos ayudó mucho.
apoyó muchísimo lo de las remesas. Es una fuente de financiamiento. Nos ayudó muchísimo haber conseguido la ratificación del tratado y nos ayuda mucho el que no hay corrupción. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, por ejemplo ahora con esta diferencia con Vulcan, pero saben que ya no es como antes, de que todo lo arreglaban, aunque destruyeran el territorio, arreglaban las cosas. Esto que pasó con Vitol, que ahora vamos a poder cobrar ya la reparación del daño, lo mismo, se dieron cuenta de que ya no es con sobornos. En el caso de las tasas de interés, es una decisión del Banco de México y ellos tienen que resolver. Esta es inflación, pero no sé si podemos comparar, si tienen la otra lámina, con otros países, porque si no contextualizamos, además es un fenómeno externo. La inflación no se produjo en México. Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, México. Y hemos visto, y más adelante, de cómo se compone esta inflación, y estamos avanzando porque seguimos con la misma política energética y nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Está empezando la campaña, pero sí se están moderando en los incrementos de precio. No están aprovechándose de la situación. Pero es 29 de abril. Ayer estaba abajo de 20, 19.80 más o menos. Y lo encontramos aquí, tipo de cambio respecto al dólar, desde que llegamos al 29 de abril. Si lo trajéramos para hoy, aquí es cero o estaríamos arriba. Pero miren cómo estamos con relación al resto. Esto es cómo estaba el peso en otros sexenios, cómo fue. Pues aquí lo agarramos nosotros y lo mantenemos. Entonces, ahí vamos. Esa es variación de tipo de cambio, esa es remesas, ahí traemos 17% arriba con relación al año pasado. Por eso, si seguimos así, sí podemos llegar a los 60,000 millones de dólares este año. Esta es la proyección por año. Acá estamos en remesas. Bueno, ya escucharon ustedes la explicación del presidente de la República sobre este concepto de la inversión extranjera. Me llamó la atención a mí de la gráfica, no sé cómo lo viste tú, Eduardo, que si no se hubieran dado estas adquisiciones y fusiones de Televisa, Univisión y lo que es la reestructura de Aeroméxico, igual hubiéramos quedado arriba, sí, alrededor de los 12,000 millones de dólares, exactamente. Entonces, la verdad es que es un asunto de altísimo impacto. Vamos nosotros a la pausa, para volver ahora sí en forma a nuestra mesa de análisis para que usted esté correctamente informado. No se deje llevar por las fake news, por todas esas ideas histéricas, por todas las mentiras que dicen los medios de comunicación tradicionales. En realidad tienen una intencionalidad política y hay que acordarnos que las elecciones
en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en, se me escapa uno, Durango. Están a la vuelta de la esquina. Entonces se trata ahorita de hacer el mayor ruido posible. Vamos a esa pausa y volvemos con más del Sonora Power en Radio Sonora. Bien, estamos de regreso con nuestra mesa de análisis. Estamos aquí con Eduardo Esquivel, bastante bien acompañados. Este es el Sonora Power en Radio Sonora. Estamos encantados de la vida de recibirlos. Mi querido Eduardo, bueno, estábamos en estos datos que suelta el presidente. Dijo todavía por ahí, y me llamó la atención, que no habíamos quedado que los jueves, el primer jueves de cada mes íbamos a presentar esta sección. Bueno, parece que a Carlos Torres ya le dieron otra chamba, ¿verdad? Está en la Secretaría de Bienestar y está encargado de la ejecución de los programas de bienestar. Sí. Pero qué mejor comunicador que el presidente, ¿no? Creo que es bastante elocuente al respecto. ¿Cómo sientes los datos que presentó? Inversión extranjera directa, revaluación del tipo de cambio, 17% de aumento en la recaudación. Bueno, se dice fácil, pero no lo es en tiempos de contracción, ¿no? Y se cayó el 53% el IEPS porque no se está cobrando el IEPS a las gasolinas para que se mantenga el precio, cosa que pues nos ha beneficiado como consumidores, que no se haya elevado. Y esto repercute en que no haya más inflación. Si de por sí la tenemos alta por todas las crisis que hemos pasado. Él presentó también una tabla de cómo era la inflación en otras partes del mundo. Es menor la inflación en México que en Estados Unidos, que en Chile, que en Colombia, que en Argentina. En Rusia no se diga, ¿no? En España. La eurozona está muy afectada, ¿no? Sobre todo por los precios de los combustibles. De los combustibles y la electricidad, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien. Alguien me decía, no, pues y Carlos Mota dijo que hablaban pestes de México, del gobierno de México en Davos. Pues no sé por qué hablan, si ahí están los números, ahí está la inversión. Entonces, si hablan pestes, ¿por qué vienen a invertir a México los extranjeros? No causa sentido, ¿no? Es como absurdo, ¿no? Es absurdo decir eso, si tenemos una moneda que está fuerte y hilamos 6 meses de subida de las exportaciones. Solo en abril fuera el 16% subió. Entonces, ¿de dónde está mal? Y me decía un compañero de ahí de la mañanera, dice, es que no nos conviene
un peso tan fuerte porque por las exportaciones. Ahí está la prueba de que no ha pasado nada, y si tuviéramos un peso depreciado, tendríamos mucho más problemas con la inflación, porque hay que recordar que vienen del extranjero muchas mercancías y servicios vienen del extranjero, el 50%. No, definitivamente. Sí, entonces saldría más caro, y nuestra deuda externa también se nos incrementaría. Entonces, son datos que están, las calificadoras han mantenido la calificación de México, de su deuda soberana, y eso también nos habla de que hay seguridad en temas económicos. Pues hay varias cuestiones. A mí me parece importante, también ayer salieron los datos de crecimiento, hay sorpresa porque aumentó en este primer trimestre el 1.8, y eso es un dato que no se lo esperaban menos, y ya el Fondo Monetario Internacional ya le bajó las perspectivas de crecimiento a todo el mundo. Claro. A ver, detengámonos en un detalle que creo que es importante. A ver, el superpeso, como le llamo yo, que es un dato que tú sabes, Eduardo, tú tienes unos poquitos más de años que yo, y te tocó toda la experiencia, es decir, te tocó la etapa final del peso de 12.50. Y te tocaron todas las devaluaciones habidas y por haber, al grado de que si hoy fuéramos justos, tendríamos pesos frente al dólar en una paridad de 19,800 por cada unidad de moneda norteamericana. Sabemos que en el gobierno de Carlos Salinas, porque se veía muy feo eso, le quitaron 3 ceros al peso, teníamos hiperinflación, teníamos una serie de problemas muy serios en materia de economía. Finalmente, en esta etapa, lo refería yo cuando le pregunté al presidente, lo recordabas tú ahorita, López Obrador consiguió algo que no se veía desde tiempos precisamente del inicio del desarrollo estabilizador, que fue cuando Manuel Ávila Camacho logró la apreciación de nuestra moneda y finalmente se fijó en ese patrón de 12.50. No fue no tuvo devaluaciones. Adolfo Ruiz Cortines sí. Tuvo devaluaciones, y él fue realmente el que inició esa fase. El desarrollo estabilizador. Y lo puso alto, y fueron 22 años de que duró el peso frente al dólar a 12.50. Exacto. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué nos dice a los mexicanos esta rara situación, esta sensación extraña de que nuestra moneda está fuerte en el mundo? Mira, por un lado, lo que te decía muy al principio, de que están las reservas. Las reservas sirven para eso, claro, para dar certidumbre, ¿no? Sí, dar certidumbre, y que no haya brincos. Esos dineros se tienen que quedar ahí, porque no nos podemos meter con eso, ya lo ha dicho el presidente. Tenemos que ya lo he hablado aquí para tu auditorio, tenemos un crédito muy bueno, un crédito con la Reserva de los Estados Unidos, con la Fed, que para las subastas, cuando vienen brincos así, incertidumbre, y que se empieza a elevar el valor del dólar, lo que hace el Banco de México es salir a subastar dólares más bajos a grandes empresas y a inyectar dólares al mercado. Pues es oferta y demanda, ¿no? Y entonces lo que hace este crédito, que sale regalado, es que los pesos que agarra el Banco de México, que toma de los que compran los dólares, los manda a la Fed y ellos los convierten en dólares. Entonces ahí no tenemos efectos negativos con las reservas, por eso siguen
Ahorita van a subir más porque el principal fuente de las reservas del Banco de México es la exportación de petróleo. Porque hay una ley que obliga a Pemex a cambiar sus dólares que obtiene a cambiarlo a pesos. Claro. Y parte de eso. Bueno, y súmale el factor del mercado de valores, ¿no? Sí. Porque una moneda fuerte no es otra cosa que el reflejo de confianza de los inversionistas. Sí. Puede ser capital especulativo en gran medida, sí, mas sin embargo es capital que no deja de entrar. Sí, y los bonos de deuda, es importante que conserve la calificación México, porque si degradan la calificación, todos los bonos tienen que subir el premio. Entonces ya nos sale más cara. Pues eso es como un crédito. Tú emites bonos para que te den el dinero ahorita y tú les das una tasa de interés y te sale mucho más barato pero hay confianza en el mundo de esos bonos. A lo mejor sí, pero son especulativos. El fondo de los maestros de Canadá está en las Afores aquí en México. ¿Cómo no? Una parte muy grande. Porque ofrecen mejores rendimientos. Sí, ¿no? o sea, las tasas de interés que hay en México son mucho más altas que... Claro. Ahora, hoy el presidente refrendó una frase, ¿no? Que le gusta el repetir de vez en cuando, esa que dice de que si eso es ser populista, a mí que me anoten en la lista. Y eso me lleva justamente a la otra reflexión que hace el presidente. Yo le pregunté y se le eché por delante, sí, ¿no? A ver, usted me dijo hace 2 años que iba a haber un nuevo milagro económico. Hoy, ¿esto es real? ¿Es posible? Y el presidente me dijo con toda honestidad, no, porque la inflación está disparada y la época del milagro mexicano tenía 3 condiciones, ¿no? Tenía estabilidad del tipo de cambio, tenía inflación controlada y teníamos crecimiento. Posiblemente logremos crecimiento, aunque no en los niveles que yo quisiera. Lo que sí vamos a tener, y me lo dijo abiertamente, es mejores condiciones de vida. Y uno de los esquemas, obviamente, aunque no el único, es esto de meterle dinero a la base económica con la finalidad de fortalecer en su conjunto la economía. Es decir, que la gente tenga dinero en la bolsa para consumir. ¿Cómo sientes tú esta percepción, este análisis, este plan que tiene el presidente de la República? Bueno, yo creo que es más posible, en mi opinión, que se llegue al 3% de tasa de inflación, el objetivo del Banco de México, que haya un crecimiento espectacular. Eso no, yo pienso, ojalá y me equivoque, aquí sí quiero equivocarme, pero yo pienso que no va a haber un crecimiento, y el presidente lo que decía, va a haber más justicia social. Entonces, como está dando esto, no solo son las becas del bienestar, la pensión de los adultos mayores, es también que se incrementa el salario mínimo. ¿Cómo no? Un 70% a la fecha. A pesar de la pandemia y de la guerra y todo, se están recuperando los empleos. Yo creo que aquí algo que me gustaría, y se lo voy a preguntar un día al presidente si me da la oportunidad, ¿qué se hace con la economía informal? Ese es un dato que ahí sí tampoco se hizo una cosa en la Secretaría de Hacienda que no dio mucho éxito, no dio mucho reducir la economía informal, las personas que trabajan en la economía informal, y aumentar la inclusión financiera, porque esto es bien importante, es hacer una alianza con el gobierno y los bancos y las instituciones de crédito y todo esto para de veras bajar las tasas de interés. Están muy altas, pero esto es un círculo vicioso la inflación, porque tienes que subir las tasas de interés para frenar el consumo, para frenar el consumo, pero a la vez
pues se encarecen los créditos. Pero frenar el consumo también puede ser una medida que te dé un balazo en el pie, ¿verdad? Porque en la medida en que tienes consumo, es que tienes crecimiento, entonces es así como un círculo vicioso, ¿no? Pero yo creo, y yo soy de la idea, ¿no? De siempre tratar de ver los vasos medio llenos y no medio vacíos. Sí. Yo quisiera, lejos de pensar en el círculo vicioso, pensar en un círculo virtuoso. No, pero él está dando una cuestión que me gustó mucho. Es esta alianza que llamó a todos los productores del campo. ¿Cómo no? El plan contra la inflación y contra la carestía, claro. Sí, entonces esa es la mejor forma de combatir la inflación, más que políticas monetarias. Sí, ¿no? Exacto. Porque las políticas de contención está visto que van a ciertos factores, pero al final de cuentas al consumidor le siguen cargando. Sí. Es algo que me decían por ahí algunos radioescuchas, ¿no? Me dicen, es que, a ver, una vez que sube la carne, yo nunca la he visto bajar, me dicen, a pesar de que digan que bajó la inflación. Pero de esto vamos a hablar en la siguiente segmento, porque ya tenemos encima la pausa. Vamos a ella y volvemos aquí en esta amplia plática con Eduardo Esquivel. Pues bien, ya estamos de regreso en el Sonora Power en Radio Sonora. Hoy quisimos dedicar el programa al asunto del análisis de la economía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo esperamos que nos vaya? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Eduardo Esquivel, aunque es abiertamente, así como yo, es abiertamente simpatizante del proyecto del presidente López Obrador, bueno, pues también tiene una visión crítica. Es necesario tener una visión crítica porque, como decimos en el béisbol, nadie las batea de a 1000, pues, ¿no? Pues es decir, ya con un porcentaje de 3.20 ya puede jugar en grandes ligas. Y el presidente, pues sí las batea arriba de 700 en materia de sus decisiones. Pero hay decisiones, naturalmente, porque no existen los gobiernos perfectos, que son equivocadas. A ver, Eduardo, esto que nos decía el presidente en la rueda de prensa, volviendo al punto de partida, de que él espera más justicia, mayores equilibrios y sobre todo bienestar de la mayoría de la población. Y en esto me queda a mí clarísimo que se incluye acceso a la salud, por ejemplo, lo que decías del sector informal, lo que tiene que ver con mejores ingresos a partir de los aumentos salariales, lo que tiene que ver también con los programas de bienestar, las becas, los programas de beneficio a los adultos mayores, las políticas de contención de los precios, por ejemplo, en combustibles y en alimentos, que son un tema importante. Al final de cuentas, la obra de un gobierno se mide por dos líneas. Uno, por los resultados económicos, otro,
por los resultados en materia de seguridad pública. Son los dos temas que le importan al final de cuentas a la sociedad. Hoy hablamos de economía. En materia de economía, ¿cómo juzgas tú hasta este momento al gobierno de la 4T? Bien, hay que decir hoy, pues, la pandemia vino no solo del presidente de México, vino a cambiar las perspectivas y los planes que se tenían, porque se tuvo que volcar y veníamos de un servicio de salud en ruinas. Y desde antes lo dijo el presidente, está peor que la educación, el servicio de salud. Y si era cierto. Esto de que no hay medicinas, mi cuñado se murió sin medicinas, estaba en el Seguro Social, no había en tiempo de Calderón, ni en tiempo de... mi hermana tenía que comprar las medicinas en el mercado negro, bueno, pero eso ya es pasado. Aquí yo creo que una de las decisiones más equivocadas que ha tenido y más crítica es haber contratado a los burócratas de la UNOPS, que es una parte de la ONU, que no están especializados en comprar medicinas y han hecho un desastre, ¿no? O sea, por más buena voluntad que ha tenido el presidente y en la Secretaría de Salud, como ellos no se encargaron afortunadamente de las vacunas, por eso tenemos vacunas. Afortunadamente, sí, afortunadamente ellos no se encargaron, esto lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y entonces ahí es, pero esto se va a arreglar, esto definitivamente se va a arreglar, porque sí veníamos de un régimen corrupto, en eso tiene toda la razón del mundo, de la compra de medicinas. Es que había corrupción en todo, ¿no? Sí. Y en su diagnóstico el presidente desde el principio nos ha dicho, ¿no? El combate a la corrupción es fundamental. Y bueno, estas imágenes, ¿no?, que se nos vienen a la mente de la fraseología propia de López Obrador, aquello de, no mentir, no robar, no traicionar, primero, ¿no?, como precepto básico. Segundo, esto de vamos a combatir la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Son dos ideas que quedaron fijas en el imaginario colectivo. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué tan eficaz ha sido el gobierno para combatir la corrupción? No, 10 no, pero sí un 7, un 8, sí, porque sí en muchas cosas sí se ha quitado. Mira, se ha quitado, por ejemplo, hay una cosa que vimos antes, grupos como Antorcha Campesina y todo, bajaban hasta 2,000 millones de pesos del presupuesto. Y se los clavaban, ¿no? Uh-huh. Sí, no, pues ellos hacían lo que querían. ¿Y nunca le llegaban a los campesinos? No, ellos hacían estaciones, era para Aquiles, no me acuerdo ni cómo se apellida. Pero y así había varios grupos, eso se ha detenido. Es que si vas más allá, el presupuesto social, ¿no?, que ejercía la entonces Sedesol, era muy parecido al que se ejerce hoy en día, ¿no? No, pero tiene una diferencia fundamental, dos cosas. Una, se reparte directamente. Exacto. No por... Antes se perdía en la espiral de la corrupción, ¿no?, de la burocracia. Y, por ejemplo, el de las pensiones para adultos es universal. Antes había excepciones. No, había grupos, había... Y se daban a diestra, había los moches, había pues tú que eres de Sonora te has de haber dado cuenta de que pues del presupuesto también había... Claro. Ahora, hay otro factor que me parece importante y este sería el elemento final de este análisis que estamos haciendo, sí. Y es porque el presidente dio pie a ello, ¿no? Dijo, yo ya me voy. Oiga, le quedan 2 años, 4 meses. Sí, es muy poquito tiempo, dice el presidente. O sea, necesitamos terminar nuestra obra. Me llama a mí mucho la atención y se lo dije
al presidente, porque me fui atrás de él a la gira que hizo ahora por Sonora. Va a los lugares más recónditos, más remotos, donde nunca jamás ningún presidente de la República había puesto pie, ya no digamos la mirada o la atención, ¿verdad? Y esto le sirve al presidente para entender, asimilar correctamente qué es lo que está pasando en cada lugar del país, ¿verdad? Y esta es una característica única que tiene Andrés Manuel López Obrador. Es decir, porque es un presidente que conoce el país. Él presume... Los más de 2,000 municipios. 2,500, ajá. Sí. Y él sabe, por ejemplo, yo le decía, oiga, es que queremos que ahora en su próxima gira vaya a Moctezuma. Y sí, me dice, porque vamos a bajar de Bavispe y tenemos que pasar por allá a fuerzas. Es decir, se la sabe de todas, sí, el presidente, no le vas a contar, no. Pues, exactamente. Y entonces, me gusta mucho esta imagen del presidente que gobierna a ras de suelo, que maneja esta otra frase que ya me gustó, que dice más territorio y menos escritorio, sí. Porque al final de cuentas, ahí es donde él toma las decisiones, en claro. Cercanía con la gente. Por ejemplo, ahora en Sonora, así de la manga, les dijo a los presidentes municipales de allá arriba en la sierra, donde nunca jamás les dan nada, que a cada uno le iba a dar 50 millones de pesos para hacer caminos ahí en sus municipios. Y eso es el principio, sí. Les dijo, ¿no? Después viene más, pero primero muéstrenme los caminos que ya hicieron. ¿Cómo ves esta imagen del presidente ambulante? Que yo creo que lo saca también de Benito Juárez, ¿verdad? Sí, mira, hay una cuestión que... Pues yo no los conozco, pero he visto las fotos y he platicado con gente de Oaxaca y ha sido un exitazo lo de los caminos, porque contratan mano de obra de la misma comunidad, la misma gente está haciendo esos caminos y ya te da un panorama para si tienes maíz o necesitas traer cosas de otro lado, pues ya te ahorra tiempo y te ahorra problemas el que tengas un camino que se pueda recorrer. Y hay unos que hasta quedaron preciosos, así de postal, ¿no? Así sí, de cosas que inclusive esa vez tuve la suerte de sentarme con uno de Oaxaca y me dijo, es tal municipio, no recuerdo cuál, pero la foto se veía y dice, sí existe eso, ¿no? Sí, es que a nivel de memes, fíjate, yo vi esa foto, y sacaban una foto, dicen 90 años de PRI, ¿no? Y sale una foto de un páramo ahí con puras ramas, barrancas, etcétera. Y el mismo espacio, el mismo lugar, dice, con la 4T, en 3 años, y ya está un camino fabuloso. Sí. Reeditar eso en los pueblos de la sierra, de Sonora, de Chihuahua, que son tan remotos como los de Oaxaca y los de Guerrero, la verdad es que creo que le va a cambiar la vida a mucha gente allá, que nunca ha tenido acceso al desarrollo de infraestructura, mucho menos a vías correctas de comunicación. Sí, y este programa que también tiene salud, del IMSS Bienestar, ya empezaron con Nayarit y los números son apantallantes, ¿no? Había 1 o 2 cirugías y ahora hay 20 y muchas cosas están cambiando en la forma de dar los servicios de salud en Nayarit y pues se quiere en toda la República, ¿no? En todos lados donde acepten esta forma de descentralización. Pues es que la gente, sí. A donde vayas, mi querido Eduardo, la gente te va a decir, oye, pues ¿dónde firmo, no? Sí. Si la perspectiva es mejorar. Había resistencias, recuerdo en Querétaro, en Guanajuato, sobre todo donde está el PAN, ¿no? Donde están la alianza, ¿no? La alianza de la tranza, le dicen. Sí. En Jalisco, pues está nuestro amigo Enrique Alfaro y él es muy renuente a esto. Exactamente. Pues bien, agradecerte, Eduardo Esquivel, despídete del auditorio de Radio Sonora. Hasta luego, bye. Agradecerle muchísimo a mi amigo Eduardo Esquivel el enorme favor que nos hace de compartir, la vasta información de que dispone y sus conocimientos en materia económica. Yo cada que escucho y platico aquí con Eduardo, pues le pesco algo, a lo mejor yo le retroalimento también algunas cosas, sí, mucho. Pero siempre con el ánimo de establecer esta muy afable y amistosa colaboración que tenemos, y con el ánimo de que usted esté correctamente informado. Pero ¿saben qué?
El tiempo es un verdugo implacable. Yo ya me tengo que ir, además me tengo que ir a Hermosillo hoy mismo me regreso para allá, para Hermosillo. Hemos estado aquí pues un poco más de una semana en la capital del país haciendo nuestro trabajo, la cobertura. Y dicen que los perros ladran, decía por ahí el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, le respondía a Sancho Panza, pues es señal de que avanzamos, le dijo, aunque luego dicen que es una frase o una cita apócrifa porque no viene en ninguna parte del Quijote, pero el asunto es que es una frase que ya nos quedamos, sobre todo para cuando arrecian las críticas sin sentido, y nosotros pues seguimos aquí, tan tranquilos, trabajando. Como dijo el presidente y explicó, pues nos hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Y no es grosería, así las cosas. Nos vemos, nos vamos. Sí, nos vamos. ¿Qué tal, queridos amigos del Sonora Power? Bueno, pues estamos aquí en Radio Sonora y estamos, bueno, pues cerrando una emisión más de el Sonora Power en la radio, en Radio Sonora, que es nuestra radio. Quiero recordarles, bueno, que el Sonora Power pasa por Radio Sonora todos los lunes en punto de las 5 de la tarde y los miércoles también en punto de las 5 de la tarde. Transmitimos a todo el estado, a los 72 municipios de mi estado de Sonora, pero también a todos ustedes, mis amigos, en el YouTube y en el Facebook. Acuérdense que estamos en el poderoso y orgulloso Sonora Power en el YouTube y en el Demián Duarte Periodista en el Facebook. Estamos haciendo un trabajo de vinculación, es un crossover entre lo que hacemos en internet y lo que son los medios tradicionales de comunicación, en este caso la radio. Yo estoy muy orgulloso de estar en Radio Sonora, la considero mi casa radiofónica. En mis 31 años de vida como periodista, me ha tocado pasar por aquí en diversas, muy distintas ocasiones y la verdad es que cada experiencia ha sido muy fructífera. Tengo grandes amigos en Radio Sonora, a mí me encanta cultivar relaciones, amistades y estamos aquí para llevarle la información correcta, sin medias tintas, sin filtros, sin editorializaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo en búsqueda de que usted, mi amigo, esté informado. Así que no se les olvide el Sonora Power a través de Radio Sonora, lunes y miércoles en punto de las 5, con su transmisión, por supuesto, a través de internet, en YouTube y en Facebook, por los canales de Demián Duarte Periodista y el poderoso y orgulloso Sonora Power. Los espero, nos vemos aquí.